Hola maestros y compañeros, mi nombre es Claudio y hoy les voy a hablar acerca de la relación entre el cerebro y los diferentes trastornos neurolingüísticos. Comunicarse es algo fundamental para el desarrollo del ser humano y una gran parte de nuestra capacidad comunicativa depende, como ya hemos dicho, del habla. Algunos de los elementos que hemos de ir adquiriendo y mejorando son la capacidad articulatoria, la fluidez y comprensión del habla, el vocabulario y la capacidad de encontrar palabras, la gramática y sintaxis. E incluso cuándo y cómo debemos comunicar determinadas cosas de determinada forma. Si bien estos son generalmente adquiridos en determinados momentos evolutivos, en algunos sujetos aparecen problemas, deterioros o malos desarrollos de la comprensión y expresión del lenguaje, que limitan el correcto funcionamiento y o evolución socioemocional del individuo. El lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. Está representado en múltiples áreas del cerebro. Las lesiones cerebrales que afectan estas regiones pueden provocar alteraciones del lenguaje. Los componentes principales del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante izquierdo, en la zona perisilviana. Los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse junto o por sí solos. Algunos ejemplos de problemas con el desarrollo del lenguaje y del habla son trastornos del habla. Dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas como el tartamudeo o el balbuceo. Retraso del lenguaje. La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual. Trastorno del lenguaje. Afasia. Dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Trastorno de procesamiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Los trastornos del lenguaje o del habla también pueden presentarse con trastornos emocionales o conductuales, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH o la ansiedad. Los niños con discapacidades de desarrollo, como el trastorno del espectro autista, también pueden tener dificultades como el habla y el lenguaje. El sexo influye en la representación cerebral del lenguaje. Las mujeres lo tienden a tener en forma bilateral, en cambio en los hombres está más lateralizado a la izquierda. Algunos tipos de trastornos del habla son los siguientes. Afasia de Broca. Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución. La afasia de Broca, más frecuente en las personas más jóvenes, afecta de forma directa al lenguaje hablado. Dentro de las características que presentan las personas que la padecen, podemos destacar el hecho de que no son capaces de formar frases completas y correctamente articuladas, y por lo tanto tampoco de expresarse de forma fluida. Afasia de Wernicke. La mayoría de las personas que lo padecen son adultos mayores. El área de Wernicke es una región del cerebro encargada de la comprensión y la recepción del lenguaje, oral y escrito. Abarca la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo. La función principal de esta área cerebral es identificar, procesar e interpretar las secuencias fonéticas y el significado de los sonidos. El grado de afectación y las manifestaciones clínicas son una incapacidad total para comprender discursos hablados o escritos, o en más casos más leves puede llegar a conservar la habilidad para comprender una conversación o frases sueltas. Afraxia del habla. Suele estar causada por una lesión en los lóbulos parietales o en las vías nerviosas que conectan los lóbulos frontales y o temporales. Es un trastorno de la programación motora del habla ocasionado por lesiones a las partes del cerebro relacionadas con el discurso. Las personas con afraxia del habla tienen problemas con la secuencia de los sonidos en las sílabas y las palabras. A personas con afraxia del habla sabe qué palabras quiere utilizar, pero el cerebro tiene dificultad en coordinar los movimientos musculares necesarios para decir dichas palabras. Puede que diga algo completamente diferente, incluso palabras inventadas. Por ejemplo, la persona puede tratar de decir chaqueta, pero lo que le sale es tate o incluso cacheta. Alexia. Cuando el daño se localiza en la arteria cerebral posterior izquierda. Esta alteración neurológica hace que sea imposible o difícil leer a pesar de tener buena visión. El sujeto pierde la capacidad de comprender las palabras escritas, siéndole imposible o de gran dificultad el hecho de codificarlas para poder transformar la grafía en fonema. Ya que todos los trastornos de la comunicación tienen el potencial de aislar a los individuos de sus alrededores sociales y educacionales, es esencial encontrar una intervención justa y apropiada. Es importante tratar los trastornos del lenguaje lo antes posible. Las principales técnicas que se emplean son terapia del habla habitual, consiste en trabajar individualmente el desarrollo del vocabulario y gramática, y
fisicoterapia. Se recurre cuando la persona tiene problemas emocionales a raíz de sus dificultades del lenguaje. Eso es todo, amigos.